¿Estamos listos? Are we all ready? Entonces tenemos desde Israel, Steven. So we have from Israel, Bienvenido. Stephen. Welcome. Él va a necesitar Sí. que él va a dar unos textos bíblicos para que Ok, dale. Yes, ok. Shalom Alechem, que significa la paz de Dios sobre ustedes. what means the peace of God be upon you. Bueno, ya me presentó el pastor. Well, Pastor already presented me. Mi nombre es Steven. My name is Stephen. Yo nací en Israel, I was born in Israel, soy judío. and I'm a Jew. Mis padres nacieron en Argentina, My parents were born in Argentina. pero en los años 70 ellos se movieron de Argentina a Israel, In the years 70s, they moved back to Israel. así que soy argentino-israelí, So I'm Argentinian then Israeli. pero aunque soy un poco argentino, But since I'm a little bit of Argentinian, Dios ya me perdonó. God already forgave me for that. Bueno, wow, yo hace casi 11 años Maybe 11 years ago, conocí a Yeshua, mi Señor. I knew Jesus as my Lord. Come on. Sí, y bueno, mi primera lengua es el hebreo, My first language is Hebrew, después el castellano, el español que lo and aprendí en mi casa, then after that Spanish that I learned it at home, y un poco de inglés. and a little bit of English. Y es una bendición estar en Estados Unidos. And it's a blessing to be in the United States. Gracias que me invitaron. And thank you for inviting me. Ok, el tema del mensaje que yo voy a dar a ustedes hoy So the title of the message that I'm going to give you today es ¿por qué el pueblo judío no cree que Yeshua es el Mesías? why the Jewish people doesn't believe that Jesus is the Messiah. Primero se dieron cuenta que yo digo Yeshua, First, I know you notice that I say Yeshua, Yeshua, es que me di cuenta que ustedes ya usan ese nombre, ¿no? and I understand that you already used that name. Pero yo digo Yeshua, I said Yeshua, pero ustedes pueden decir como ustedes se sienten cómodos hablarle al Señor, but you can talk to him as you feel or comfortable to feel talking to him. porque a Él no le interesa cuáles son los sonidos que salen de nuestras bocas. He's not interested in the sounds that are coming out of your mouth, Él quiere escuchar nuestro corazón. but he wants to listen to your heart. Ok. Bueno, el tema mío es por qué los judíos no creen en Yeshua. So the title is Why the Jews Don't Believe in Jesus, Y hay dos razones. and there's two reasons. Siempre hay una razón terrenal, lógica. There's always a logic reason. Una razón que uno puede estudiar, investigarla. So a reason that we can investigate and study, Pero siempre hay una razón celestial, espiritual. but there's a spiritual reason. Es una razón que muchas veces es inconsciente. So sometimes this reason is unconscious. Entonces, si le preguntamos a un rabino por qué el pueblo judío no cree en Yeshua, So if we ask a rabbi why you don't believe in Jesus, ¿alguna vez se preguntaron esa pregunta por qué los judíos no creen? have you ever asked that question? Why the Jews don't believe? Yo no sé cuántos de ustedes saben, pero en todo el mundo hay 15 millones de judíos. I don't know if you know, but around the world there's 15 million Jews. Y el 95% de ellos rechazan a Yeshua y dicen que era un Mesías falso. And 95% of those reject Jesus, and they says that Jesus was a false Messiah. Y cuando hay un judío como yo And when there's a Jew like me que acepta a Yeshua como el Mesías, that accepts Jesus as a Messiah, la comunidad judía lo rechaza the Jewish community will reject me. y dice, ya no eres judío, ya You- perteneces a otro pueblo. You're not a Jew anymore. You belong to another people. Pero ¿cómo puede ser que hay un pueblo que Dios eligió
How can it be that there's a people that God chose durante miles de años preparó ese pueblo, thousands of years preparing this people, le dio profetas, le give them dio prophets, promesas give them promises, y preparó para que el momento que llegue el Mesías, and to prepare for the moment that the Messiah will come, ellos lo van a reconocer y lo van a conocer. they will recognize him and know that is him. Ujú. Y bueno, llegó el Mesías. ¿Y quiénes lo que lo recibieron? The Messiahs came, and who received him? Los que nunca tuvieron ningún pacto con Dios o ninguna promesa. The one that never had a promise from God or a pact with God. Ustedes. You guys. Come on. Yes, God. Amén. Amen. Entonces, bueno, le pregunto al rabino, ¿por qué no cree que Yeshua es el Mesías? So I asked the rabbi, why you don't believe that Jesus is the Messiah? Él me va a decir que hay ciertas cosas que el Mesías debe cumplir. He's going to say there's certain things that the Messiah needs to fulfill. Una de esas cosas es la resurrección de los muertos. One of those things is the resurrection of the dead. La Biblia dice de que cuando el Mesías llegue, las tumbas se van a abrir y van a resucitar todos los muertos. The Bible says that when the Messiah comes, tombs are going to open and all the dead will rise. Entonces el rabino me va a decir, si tú Mesías, si tú Yeshua es el Mesías, ¿por qué los muertos todavía están en las tumbas? So the rabbi will say, if Jesus is the Messiah, how come people still dead? Pero ustedes saben que el que no nació de nuevo, But if you know that if you were not born again, eres carne. you are flesh. Y alguien que nació de la carne And somebody that was born from the flesh no va a entender las cosas celestiales. will not understand the things from heaven. Y cada uno que nació de nuevo sabe And everybody that was born again knows que nosotros éramos muertos antes de conocer a Yeshua. that we were dead before we met Jesus. Y Él nos dio un nuevo espíritu y nosotros resucitamos de entre los muertos. And we received a new spirit and we rose from the dead. Otra cosa que el rabino me va a decir, Another thing that the rabbi will say, ustedes saben que había un templo que Dios mandó construir en Jerusalén. you know that there was a temple that God sent to build in Jerusalem. Ese templo fue construido 2 veces y se destruyó 2 veces. That temple was built 2 times and it was destroyed 2 times. Entonces el rabino me va a decir, si tú, Yeshua, es realmente el Mesías, But the rabbi will say that if Jesus is the real Messiah, ¿por qué todavía no hay templo en Jerusalén? how come there's no temple in Jerusalem? Es la misma historia. It's the same story. El que nació de la carne no va a entender The one that was born from the flesh will not understand que Yeshua dijo, destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. that Jesus says, if you destroy this temple, I will build it back in 3 days. Y cada uno de nosotros somos piedras vivas del templo de Dios. And each and one of us, we are living stone of the temple of God. Bueno, hay otras cosas más There's many other things que son un poco complicadas de explicar a alguien que no nació de nuevo. that is a little bit complicated if you were not born again. La Biblia dice que cuando llegue el Mesías, The Bible says that when the Messiah comes, el lobo va a comer pasto con el cordero. the wolf will eat grass with the sheep. No va a haber más guerras en el mundo. There will be no war in the world. Entonces, ¿cómo puede ser que desde que llegó el Mesías había más guerras? How come that since the Messiah came, there was more wars? Nosotros sabemos We know de que cada uno de nosotros tiene un enemigo. that each and one of us has an enemy. Sí, el Mesías fue mandado destruir el enemigo. Yes, the Messiah was sent to destroy the enemy. Está escrito que el Mesías tiene que destruir los enemigos de Israel. It's written that the Messiah will destroy the enemies of Israel. Y hay algo que los judíos no entienden hace 2000 años y también hasta hoy. There's something that the Jews have not understand 2,000 years ago and today. Sí, Israel tiene muchos enemigos. Israel has a lot of enemies.
Y el Mesías va a venir y destruir todos de ellos. And the Messiah will come and destroy all of them. Pero antes de destruir los enemigos de Israel, Before destroying the enemies of Israel, tiene que destruir el enemigo más grande, he has to destroy the biggest enemy. que es el corazón de piedra que tiene cada uno de nosotros. That is the heart of stone that we have. Bueno, Mi madre. vino hace 2000 años destruir ese corazón de piedra He came 2,000 years ago to destroy this heart of stone, y va a volver a destruir los enemigos físicos de Israel. and then he will come back to destroy the physical enemies of Israel. Ok. Ahora, bueno, ese es un conflicto teológico. This is a theological conflict. Si era el Mesías o no era el Mesías. If you the Messiah or not the Messiah. Pero ustedes saben que hay otra razón por qué los judíos no creen. But there's another reason why the Jews don't believe. Saben que hay muchos versículos en la Biblia There's a lot of verses in the Bible que dicen que si el pueblo de Israel va a rebelarse contra Dios, and the Bible says that if the people of Israel will rebel against the Lord, la tierra prometida the promised land va a vomitar el pueblo. will reject the people. Si el pueblo de Israel no va a cumplir los mandamientos de Dios, If the people of Israel will not follow the commandments of God, ellos van a estar, ¿cómo se dice? Dispersos they will por todo el mundo. they will be dispersed around the world. Ujú. Y las naciones van a perseguir al pueblo de Israel. And the nations will attack the people of Israel. Va a haber una maldición sobre el pueblo de Israel y la va, ¿cómo se dice? La va a seguir, los va a seguir. And there will be a curse among them people, and they will follow that curse. Quiero leer un versículo en Isaías capítulo 6. Pastor, if you read Isaiah chapter 6, Sí, ahí les digo el versículo. and I will tell you the verse. Desde versículo 9 hasta 9:10. Y dijo, 9 and 10. anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esos versículos son duros, Those verses are hard porque por un lado el pueblo de Israel hizo muchos pecados. because from one side they sin. Dios busca a alguien que pueda mandar al pueblo, God is looking for somebody to send to the people que pueda hablarle cosas, that they can that person can speak to them, pero ellos, aunque tengan oídos, no puedan oír. even though they have ears, they will not be able to listen. Que su corazón, que las palabras que él va a decir van a hacer que sus corazones van a ser más duros. So the words that they're going to hear, their hearts will be even harder. ¿Y por qué Dios quiere hacer eso? And why God wants to do that? Para que no se arrepientan y no tengan sanidad. So they won't repent and they don't have any healing. ¿Por qué Dios va a querer que no se arrepientan y no tengan sanidad? Why does the Lord doesn't want them to repent and obtain healing? Voy a tratar de contestar esta pregunta. I'm going to try to answer that question. Pero ustedes saben que hay muchos cristianos en el mundo, But you know, there's a lot of many Christians in the world, mucha gente que también dice que son creyentes en Yeshua, but there's a lot of people that say that they believe in Jesus, que leen estos versículos that they read those words, y es una piedra de atropello para ellos. and it's a stone that they trip on it. Porque
muchos dicen, si el pueblo de Israel es el pueblo elegido, because they said if the people of Israel are the chosen people, ¿cómo puede ser que Dios lo maldijo? how come that God sent a curse upon them? Y si Dios los maldijo, And if God sent a curse upon them, ¿por qué yo los tengo que bendecir? why do I have to bless them? Es muy raro. It is weird. Entonces nació una nueva doctrina. So a new doctrine was born. Se llama la doctrina del reemplazo, So it is called the doctrine of replacement. que dice de que está Israel en la carne, That says that Israel is on the flesh, pero la nueva Israel es una Israel espiritual que reemplaza a la Israel en la carne. so there's a new Israel that is on the spirit that replaces the Israel on the flesh. Sí, yo creo que la iglesia es Israel espiritual, Yes, I believe that the church is in the spiritual Israel, pero las promesas que Dios le dio a Israel but that the promise that it was given to Israel quedan a Israel en la carne. will stay to Israel in the flesh. Y van a ver por qué. And you're going to see why. Pero esos cristianos que creen en la doctrina del reemplazo, Those Christians that believe in the the doctrine of replacement, durante 2000 años persiguieron el pueblo judío. for 2,000 years they persecuted the people of Israel, or the Jews. No sé si escucharon de las cruzadas. I don't know if you heard of the Crusades. Cuando esos cruzados llegaron desde Europa a Israel, When the Crusaders came from the Europe to Israel, ellos trataron de matar cuanto más judíos en el camino. they tried to kill as many Jews they found in the way. Y lo hicieron en el nombre de Yeshua. And they did it in the name of Jesus. En España había una inquisición In Spain, there was an Inquisition, y ellos obligaron a todos los judíos a convertirse al catolicismo. and they made all the Jews to convert to Catholicism. Y si no, los quemaban. And in that, you will be burned. Y muchos de ellos preferieron ser quemados. And a lot of them chose to be burned. Cuando yo les hablo de Yeshua, And when I speak to you about Jesus, puede ser que ustedes se imaginan a un judío maybe you are thinking of a Jew que camina por Israel, that walks through Israel, que habla hebreo, that speaks Hebrew, tal vez tiene el talit, si saben lo que es. and maybe that it has a talit. We have one over there. Ujú. Pero cuando yo le hablo a un judío que no es creyente en Yeshua, But when I speak about a Jew that doesn't believe in Jesus, él no se imagina lo que ustedes se imaginan. he doesn't imagine what you are imagining. Él se imagina una estatua en el templo católico. What he sees is a statue in the Catholic temple. Él se acuerda de todas las cruzadas y las inquisiciones. He remembers of all the Crusades and all the Inquisition. Para el pueblo judío, For the people of Israel, Yeshua Jesus, es peor que Hitler. it's worse than Hitler. Ustedes entienden qué difícil es para un judío creer en Yeshua, Do you understand how hard it is for a Jew to believe in Jesus? nada más por la doctrina del reemplazo. Only because of the doctrine of replacement. Pero yo les digo algo. But I want to tell you something. Esa doctrina satánica That doctrine is from Satan entró a la iglesia in all the churches. y... Bueno, pero que sepan But I want you to know que el anticristo tiene 3 enemigos. that the Antichrist has 3 enemies. El primero The first one es Yeshua mismo, is Jesus himself. porque él es el único que tiene el poder de destruir a Satanás. He is the only one that has the power to destroy Satan. El segundo enemigo del anticristo The second enemy of the Antichrist es la iglesia de Dios, is the church of God. porque cada vez que decimos el nombre de Yeshua, And every time that we say the name of Jesus, estamos destruyendo el reino de Satanás we are destroying the kingdom of Satan. y construimos un poco más el reino de Dios en la tierra. And we build the kingdom of Jesus in earth. El tercer enemigo The third enemy, es el pueblo de Israel. it is the people of Israel.
que no importa si el pueblo de Israel es creyente y obediente a Dios, And it doesn't matter if the people are obedient or not to God. puede ser que sean enemigos del Espíritu de Dios. And maybe they will be enemy of the Spirit of God. En Romanos, Pablo dice In Romans, Paul says que ellos son los enemigos del Evangelio. that they are the enemy of the gospel. Pero Dios ya tiene planes para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. But God already has planned for the people of Israel. Y Dios dice And God says, que aunque no creas, aunque no obedezcas, even if you don't believe or you obey, yo voy a cumplir mis promesas, I'm gonna fulfill my promises, no porque son justos, not because you're righteous, sino porque prometí. because I promised. Woo! Come on! Hallelujah. Y yo no sé si ustedes conocen las profecías de los últimos días. I don't know if you know the prophecies of the last days. Dios ya hizo un plan desde la creación del mundo. God already had a plan from the beginning of creation. Y Él sabe cada paso desde el pecado de Adán He knows every step from the sin of Adam hasta que Yeshua vuelva de los cielos. until Jesus comes back from heaven. Y si ustedes leen el libro de Zacarías, And if you read the book of Zacharias, ustedes van a descubrir que el pueblo de Israel va a estar en la tierra cuando Yeshua va a volver. you're going to discover that the people of Israel will be in earth when Jesus comes back. Y está escrito And it's written que el pueblo, that the people, nada más cuando Yeshua va a volver, only when Jesus comes back, van a reconocer que es el Mesías. they're going to recognize that he's the Messiah. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que el pueblo de Israel no debe ser creyente para que Yeshua vuelva. That means that the people of Israel cannot believe so Jesus can come. Ujú. Ok, ahora vamos hasta ahora hablé de la razón terrenal por qué el pueblo no cree en Yeshua. So now that I spoke about the logical reason why the people of Israel don't believe in Jesus. Vamos a la razón espiritual. So let's see the spiritual reason why they don't believe in Jesus. Ok. Yo llamo la respuesta o la razón, la llamo el signo, la señal de Jonás. I call the answer or the response the signal of Jonah. Yeshua dijo, yo tengo que estar en la tumba 3 días y resucitar al tercer día. Jesus says I need to be in the tomb for 3 days and rise up the third. Igual como Jonás estuvo en el pez y al tercer día fue vomitado. As Jonah was in the fish for 3 days, and on the third day he was rejected or exposed out. Yeshua varias veces dijo de que tengo que estar muerto 3 días y ser resucitado, como los profetas dijeron. So in several occasions, Jesus mentioned that he needed to be dead for 3 days, as the prophets have mentioned it before. Yo les pregunto a ustedes, And I ask you today, si ustedes leen la palabra de Dios, and if you read the Word of God, ¿qué profeta dijo que el Mesías debe morir y resucitar en el tercer día? what prophet said that the Messiah needed to die and be risen on the third day? ¿Alguien puede adivinar así rápido? Can anybody say it? Can anybody? Isaías. Are they calling out his eyes? Les digo la verdad, I'm going to tell you the truth. que no hay ninguna profecía que habla que el Mesías debe morir y resucitar en el tercer día. There is no prophecy that the Messiah needs to die and rise on the third day. Pero yo encontré algo muy interesante. But I found something very interesting. ¿Pueden por favor abrir el libro de Oseas? Can you go to the book of Hosea? ¿Quién leyó la última vez el libro de Oseas? Who read the book of Hosea? Capítulo 6, Chapter 6. Thank you, Jesus.
Oseas 6, versículo 2. Hosea 6, chapter 6, verse 2. Por favor, léelo. Dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de él. ¿Entendieron esto? Did you understood that? ¿Quién debe estar muerto y va a resucitar? Según el contexto. Who shall die and be resurrected on the third day according to the context? No es el Mesías, It's not the Messiah. es el pueblo de Israel. It's the people of Israel. Nos dará vida, He will give us life viviremos. and we will live. ¿Entienden? Habla en plural. It's talking in plural. Es un poco contradictorio. It's a little bit of a contradiction there. Quiero confundirlos más. I want to confuse you more. Ustedes saben que, a ver, pueden leer Mateo, Matthew capítulo 2, chapter 2, versículo 15. verse Voy a 15. decir el contexto, si ustedes se acuerdan que Herodes quiso matar a Yeshua. And if you remember, Jesus was Herodes. schizo? Or no? Herodes Herod wanted to kill Jesus. Yeah. Entonces los padres lo llevaron a Egipto. Then his parents took him to Egypt. Herodes mató a todos los niños en Belén. Herod killed all the kids in Bethlehem. Pero vamos a ver qué le dice Dios a los padres de Yeshua. And I want you to know what God told the parents. 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Escucharon? El profeta dijo, The prophet said, de Egipto llamé a mi hijo. "From Egypt I called my son." Quiero ver qué profeta lo dijo. I want to see which prophet said it. Vuelvan otra vez al libro de Oseas, Go back to Hosea, capítulo, chapter capítulo 11, chapter 11, 1 y 2. chapter 11, 1 and 2. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Entonces, So then Yeshua sacrificó a los Baales. then Jesus sacrificed it to the gods. Está escrito claramente It is written clearly que de Egipto llamé a mi hijo. that from Egypt I called my son. Habla de Israel que salió de Egipto. He's talking about Israel that came from Egypt. Ahora tenemos dos opciones. Now we have two options. O que Yeshua y Mateo están confundidos completamente, Either Jesus and Matthew are totally confused, que agarraron versículos y los cambiaron para que queden bien con el Evangelio, so they took verses and they changed it so it could be according to the gospel, o que Mateo entendió algo que nosotros no entendemos hasta ahora. or maybe Matthew understood something that we have not understood till now. Ay, ay, ay. Yo creo I believe que la identidad del Mesías that the identity of the Messiah y la identidad del pueblo de Israel and an identity of the people of Israel son las mismas. are the same. Y todas las profecías que hablan sobre Israel And all the prophecies that speak of Israel, se pueden interpretar también al Mesías de Israel. they could be interpreted to the Messiah of Israel. Dense en cuenta algo interesante. Notice something very interesting. Dios llama al pueblo de Israel el hijo, el elegido, el primogénito, God calls the people of Israel the son, the chosen one, primogénito, and the firstborn.
Yeshua es el elegido, primogénito, el Hijo de Dios. And Jesus is the Son of God, the chosen one and the firstborn. Los hijos de Israel caminaron en el desierto 40 años. The people of Israel walked in the desert for 40 years. Yeshua caminó en el desierto 40 días. And Jesus walked in the desert for 40 days. El pueblo de Israel cruzó el río Jordán para entrar a la tierra prometida. The people of Israel crosses the Jordan to go into the promised land. El Mesías fue bautizado en el río Jordán para empezar su ministerio en la tierra prometida. The Messiah was baptized in the river, in the Jordan River, to start his ministry. Puedo seguir mucho más. And I can continue with more. Dios prometió que el pueblo de Israel será un pueblo de sacerdotes. The Lord says that the people of Israel will be a people of priests. Yeshua es nuestro sumo sacerdote. And Jesus is our supreme priest. Muchas cosas similares entre el Mesías y el pueblo. Many things are similar between the people of Israel and the Messiah. Y acá tenemos esos versículos. And we have these verses here. El pueblo de Israel tiene que morir durante 2 días y el tercer día ser resucitado. The people of Israel need to die for 2 days and on the third day be resurrected. Eso se cumplió en Yeshua. That happened in Yeshua. Jesús, in Jesus. Ok, nosotros sabemos que Yeshua murió, estuvo en la tumba y el tercer día resucitó. We know that Jesus died, he was in the tomb, and on the third day he was resurrected. Pero la profecía dice que el pueblo de Israel tiene que hacer lo mismo. But the prophecy said that the people of Israel need to do the same. ¿Cómo puede ser que todo el pueblo de Israel morirá y resucitará en el tercer día? How is that every single Jew died and resurrected on the third day? Para eso tenemos a Ezequiel 37. That's why we have Ezekiel. No quiero que lo Chapter leamos 37. I don't want you to read it now. porque es muy largo, es todo el capítulo. It's very extended, it's the entire chapter. Pero si ustedes se acuerdan la visión de los huesos secos, But if you remember the vision of the dry bones, Ezequiel ve los huesos secos en el valle. Ezekiel sees the bones in the valley. Y esos huesos se empiezan a juntar And those bones started getting together. y se levantan. And they are getting up. Y es como un ejército entero. It is like an entire army. Pero dice que todavía no tienen espíritu. But it says that they still didn't have a spirit. El espíritu llega después. The spirit comes out later, after. Dios le explica a Ezequiel God explains to Ezekiel que esos huesos secos es el pueblo de Israel, that those dry bones are the people of Israel, que mientras el pueblo de Israel está en el exilio, that while the people of Israel are in exile, mientras están dispersados por todo el mundo, while they all spread out throughout the world, mientras no están en su tierra, while they're not in their land, están muertos espiritualmente. they are dead spiritually. ¿Y cuándo van a ser resucitados? When will they be resurrected? Cuando Dios va a juntar a todos los judíos a la tierra. When God gathers all the Jews in their land. Salmo 90 Psalm 90 dice que says, un día para Dios one day for God son 1000 años para el hombre. is 1,000 years for men. Yo no sé si ustedes sabían, pero en el año 70, I don't know if you knew, but in the year 70, 40 años después de la crucifixión de Yeshua, 40 years after Jesus was crucified, el pueblo de Israel se rebeló contra los romanos. the people of Israel came to fight the Romans. Los romanos llegaron a Jerusalén, The Romans came to Jerusalem. destrozaron el templo, They destroyed the temple. destrozaron toda la ciudad They destroyed the entire city, y prohibieron a los judíos vivir en Jerusalén. and they prevented the Jews to live in Jerusalem. Así empezó un exilio de 2000 años. That's how the exile 2,000 years started. Esa es la razón que hay tantos judíos que están por todo el mundo. That is the reason why so many Jews are all over the world. Durante 2000 años el pueblo judío guardó su identidad. For 2,000 years, the people of Israel, or the Jews,
kept their identity. Ese es un milagro. That's a miracle. Ustedes tal vez leyeron en la Biblia Maybe you read in the Bible que estaban los edomeos, cananeos, that there were the people from Canaan, edomeos, moabitas, the Moab, filisteos. the Philistines, ¿Dónde están todos esos pueblos? where all those people are. Desaparecieron. They're not here, no longer. ¿Dónde están los romanos? Where the Romans are. Todos desaparecieron. They Imperios gigantes. Entire empires disappear. El Gone. pueblo judío siguió guardando su identidad. The Jews continue to keep their identity. Wow. En el año 1948 In the year 1948, nació el Estado judío. the Jew state was born. Pasaron 2000 años desde la destrucción hasta el nacimiento del Estado judío. 2,000 years passed from the destruction to the birth of the state of Israel. Si ustedes quieren saber dónde estamos según la visión de los huesos secos, If you want to know where we're standing according to the vision of the dry bones, Dios ya juntó 6 millones de judíos a la tierra de Israel. God already gathered 6 million Jews in the land of Israel. Esos huesos ya se juntaron y formaron cuerpos. Those bones already gathered together and they form bodies. ¿Qué falta? What's missing? El Espíritu. The Spirit. Nosotros estamos en ese momento We are in that moment que los cuerpos ya están formados, that the body is already formed. todo está juntado, los huesos, hay carne, hay piel, hay todo. There's everything together. There's bones, there's flesh, skin. Ese es el Estado de Israel. That's the state of Israel. Pero ahora esperamos al Espíritu. But we're waiting for the Spirit. Entonces pasaron 2000 años. Then 2,000 years pass. Un día para Dios son 1000 años para el hombre. One day for God is 1,000 years for man. Yeshua murió y resucitó en el tercer día. Jesus died and he was resurrected on the third day. El pueblo de Israel estuvo muerto espiritualmente 2000 años, 2 días. The people of Israel was dead for 2,000 years, meaning 2 days. Y ya estamos en el tercer milenio. And we are on the third millennium. Y ustedes están viendo la profecía de la resurrección de Israel delante de sus ojos. And you have seen the resurrection of Israel in front of your eyes. Nosotros sabemos que la muerte de Yeshua tiene un significado muy importante para nuestra salvación. We know that the death of Jesus has a very great meaning for our salvation. Sabemos que su sangre nos lavó de todos nuestros pecados. We know that his blood washes over all our sins. Mi pregunta es si también la muerte de Israel tiene un significado importante para el mundo. My question is the death of Israel has a great meaning for the world. Ustedes saben de que Dios dio muchas promesas al pueblo de Israel, You know that God gave a lot of promises to Israel, pero al resto de las naciones no le dio ni una promesa. but the rest of the nations didn't receive any promises. Ustedes saben que cada vez que Yeshua estaba hablando delante del pueblo, You knew that every time that Jesus was spoken in front of the people, el pueblo de Israel estaba esperando que llegue un Mesías que los salve. they were waiting for a Messiah to save them. Todo el tiempo decía, ¿se acuerdan? El demonio le decía, cállate, no hables. Do you remember? He told the demon, shut up, don't talk. Pero el demonio le dijo simplemente, yo sé quién eres el Mesías, hijo de Dios. But the demon told him, I know who you are the Messiah, the Son of God. ¿Por qué el demonio dijo la verdad y Yeshua lo hizo callar? Why the demon said the truth and Jesus made him be quiet? Porque él sabe, Because he knew si el pueblo de Israel lo reina
a Yeshua en ese momento, if the people of Israel will recognize him on that moment, todas las promesas de Dios se iban ya a cumplir. all the promises of God will be fulfilled in that moment. Y ahí Yeshua va a poder ser el rey del mundo And he will be the king of the world. y va a juzgar a todos los And pecadores. he will judge all the sinners. Pero los gentiles no tienen ninguna promesa. But the Gentiles have no promises. Entonces no hay esperanza a las naciones. There is no hope for the nations. Ustedes saben que hay un versículo, si puede por favor pastor leer, You know there's a de verse, Deuteronomios, Deuteronomy capítulo 32, chapter 32, versículo 21. verse 21. 32:21. Sí. 32, 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Entendieron esto? Did you understand? Ok, voy a explicar. I'm going to explain it. Si el pueblo de Israel adora a un Dios que no es el Dios de Israel, And if the people of Israel will worship a God that is not the God of Israel, eso provoca celos a Dios. that makes God angry. Dios ama al pueblo de Israel, He loves the people of Israel. pero Dios quiere que el pueblo de Israel sienta celos por él. But God wants the people of Israel to be jealous about him. Entonces, si el pueblo de Israel elige un Dios que no es el Dios de Israel, And if the people of Israel will choose another God, entonces Dios va a elegir otro pueblo que no es el pueblo de Israel. but then God will choose another people that is not the people of Israel. Ese es el mecanismo que Dios usa That is the mechanism that God is using para salvar a las naciones. to save the nations. ¡Aleluya! Romanos capítulo 11, Romans chapter 11, versículo 11 a 15. verses 11 to 15. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su detección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera queda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Wow. You're in deep water now. Ustedes se acuerdan que yo dije que la señal de Jonás es la respuesta de la razón espiritual por qué los judíos no creen en Yeshua. You remember I said that the signal of Jonah was the response to why the Jews doesn't believe in Jesus. ¿Se acuerdan de que Jonás desobedió a Dios? Did you remember that Jonah disobeyed God? Él se fue a una ciudad llamada Jope He went to a city, to another city named Job. Ujú. Se subió a un bote. He got into a boat. En el bote había gente que son paganos. There was people that didn't unbelievers. ¿Cómo lo sé? How do I know? Porque cuando había una tormenta, When there was a storm, está escrito que cada uno clamó a su Dios que era distinto. it is written that when the storm happened, everybody was calling upon their own gods. Jonás estaba durmiendo, Jonah was sleeping. entonces lo despertaron y le dice, clama a tu Dios que nos salve. They wake him up and said, call upon your God to save us. Él dice,
no se preocupen, es la culpa mía. He says, don't you worry, it's my fault. Tírenme al agua y todo va a estar bien. Just throw me in the water and everything will be okay. Está escrito que cuando lo tiraron al agua, And it's written when he got thrown in the water vieron que la tormenta se calmó that the storm came to an end. y todos ellos empezaron a adorar al Dios de Israel. And all of them started worshiping the God of Israel. Entonces, si Jonás representa a Yeshua, And if Jonah represents Jesus, representa también el pueblo de Israel, it also represents the people of Israel. que por la desobediencia del pueblo de Israel Because of their disobedience of the people of Israel, se abrió la puerta the door were open para que el evangelio llegue a ustedes. so the gospel come to you. Aleluya. Y yo digo como Pablo dice, And I said, like Paul said, Dios abandonó su pueblo. did God abandon their people? Ustedes saben que cuando Yeshua estaba en la cruz, You know that when Jesus was on the cross, lo mejor voy a preguntar, ¿ustedes creen que Dios el Padre ama a Yeshua? did you believe that Lord the Father loves Jesus? Dios puso todos los pecados del mundo adentro de Yeshua. God put all the sin of the world in Jesus. No sé si van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, I don't know if you're going to agree with what I'm about to say, pero Dios no puede estar donde está el pecado. but God cannot be where sin is at. Por eso está escrito que Yeshua en la cruz dijo, Eli, Eli, lama sabachthani. That's what is written in the Bible, that when Jesus was on the cross, he cried out, why have you abandoned me? Eli, Eli, lama sabachthani significa, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? And what it means, what he claimed in his language was, why would you abandon me? Dios abandonó a Yeshua mientras estaba en la cruz. God abandoned Jesus while he was in the cross. Ser muerto significa estar separado de Dios. Being dead means to be separated from God. Yo les pregunto, I ask you, ¿Dios abandonó a Yeshua porque dijo, todos los pecados están sobre él, no me interesa más? did he abandon Jesus because all the things upon him, I'm not interested in him no more? No, No, he did not. él lo abandonó He abandoned him porque él sabía que esta es la única forma de salvar a la humanidad. because he knew that was the only way to save humanity. Dios dio lo más apreciado, ¿cómo se dice? Lo más preciado He gave his precious para nosotros. for us. Entonces, ¿qué piensan ustedes que Dios siente cuando el pueblo de Israel no es creyente? What do you think that God feels when the people of Israel doesn't believe? Muchos cristianos Many Christians, dicen, Dios abandonó el pueblo de Israel porque son pecadores, ellos mataron al Mesías. God abandoned the people of Israel because they sinner. They killed Jesus, killed the Messiah. Pero yo les digo But I tell you que Dios siente lo mismo al pueblo de Israel that God feels the same for the people of Israel, de lo que sintió cuando Yeshua estaba sobre la the cruz. same feeling that when Jesus was upon the cross. Come on. ¿Ustedes conocen Isaías capítulo 53? Do you know Isaiah chapter 53 Habla del siervo de Dios, speaks about the servant of God? el siervo de Dios que el pueblo piensa que él está, ¿cómo se dice? Punishment. Está castigado por sus pecados. That it speaks about the servant, and the people think that the servant is being punished because of his sins. Dicen que él está mal y hay que matarlo por sus pecados. And they said he's doing wrong and he's sinned, so he needs to be killed. Está escrito que ellos, ¿cómo se dice? Lo
no quieren mirarlo, It's written that they didn't even want to look at him. que no tiene ninguna importancia. It doesn't have any importance. Ustedes saben que esos versículos hablan de Yeshua, You know that those verses speak about Jesus. pero ustedes se dieron cuenta But you noticed que las naciones del mundo that the nations of the world, tratan al pueblo de Israel they treat the people of Israel de la misma forma que el pueblo de Israel trata al Mesías. the same way that the people of Israel deals with Jesus. No sé si escuchan los noticieros I don't know if you have heard the news. que las naciones del mundo hablan sobre Israel. The nations of the world speak about Israel. Y si está en el mundo occidental que dice ellos son terroristas, matan niños, And if you are in that part of the world and they said Israel's are terrorists and they kill kids, y si son las naciones musulmanes, and if there's a Muslim nation, ellos ni siquiera lo niegan, simplemente dicen tenemos que matar a todos los judíos. they don't even deny it. They say we need to kill all the Jews. Así que esos versículos se cumplen también en el pueblo de Israel. So those verses are also fulfilled in the people of Israel. Pero no se confundan de lo que digo. But don't be confused with what I'm saying. Yeshua fue a la cruz porque Dios puso sobre él los pecados. Jesus went to the cross because God put upon on him the sins of the world. Yeshua nunca hizo ningún pecado. Jesus did not commit any sin, Pero el pueblo de Israel hizo muchos pecados. but the people of Israel did sin. No es que el pueblo de Israel fue muerto porque es santo como Yeshua. Not the people of Israel were not dead because they were holy as Jesus was. Ellos fueron muertos espiritualmente por sus pecados. They were dead spiritually because of their sin. El pueblo de Israel no da la salvación por sí mismo, The people of Israel would not give salvation for themselves, pero Yeshua dijo la salvación viene de los judíos. but Jesus says salvation comes from the Jews. Amén. Bueno, así que para terminar, que sepan que el que está en contra de Israel To finish, I want to say those against Israel, tienen que saber que al final you have to know that at the end, uno puede estar con el Mesías o contra el Mesías. that you can find yourself fighting against the Messiah or working with the Messiah. Y aunque el pueblo de Israel no es creyente, Even though the people of Israel doesn't believe, el que apoya a Israel está del lado de Dios. whoever supports Israel, it's in God's side. Yes, Jesus, hallelujah. Ok. Bueno, el mensaje me duró más tiempo de lo que pensé por la traducción, Easy, don't worry about it, tranquilo. pero quiero dar tiempo de preguntas cuanto el pastor me dé. Entonces, si tienen preguntas, no solo sobre el mensaje, sobre todo lo que quieran hacer preguntas, están bienvenidos a preguntar, si tienen. If you have any questions, that we'd like to ask? Ya. No? Let me translate it. The question is that there are 6 million of Jews in Israel, and there's 15 around the world. Will the 15 needs to be in Israel total to the promise to be fulfilled? Yo creo que la visión de los huesos secos no se cumplió hasta el final. I understand that the vision of the dry bones did not fulfill up to the finish, up to the end. En los últimos 50 años In the last 50 years, regresaron 4 millones de judíos 4 millions of Jews came back to Jerusalem, y siguen regresando. and they keep coming. Yo quiero decir una palabra
quiero tener cuidado porque no soy un profeta. I want to say a word, but I'm going to be careful because I'm not a prophet. Los judíos que vivían en Alemania, The Jews that lived in Germany, ellos se sintieron muy se sintieron muy bien en Alemania, no querían dejarla. they feel really good in Germany. They didn't want to leave Germany. Bien acomodado, They were gracias. comfortable. Dijeron, sí, Israel, pero yo vivo aquí en Alemania. Yes, Israel's there, good, but I live here in Germany. Pero ahí vino Hitler. Then Hitler came. Y Dios usó ese terrible evento And God used that terrible event para hacer que los judíos que no tienen ningún fuego en sus corazones para venir a Israel, and he used that event to motivate those that have no fire for the land to come back. para regresar. To come back. Puede ser que algo así sucede en Estados Unidos. It could be that something like that may happen in the United States. Hay 8 millones de judíos en Estados Unidos. There's 8 million Jews in the USA. Más judíos en Estados Unidos que en Israel. More Jews in the United States than in Israel itself. Yo creo que tiene que pasar algo para que los judíos regresen a Israel. I believe that something has to happen in the United States so the Jews will move back to Israel. Y las cosas pasan muy rápido. And things will happen fast. En Alemania ni se imaginaron qué es lo que puede pasar. And when they were in Germany, they didn't even imagine that was going to happen.